Hola y bienvenida nuevamente a mi canal y te agradezco por este apoyo que me están brindando todos estos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre osteoporosis y cuál es la diferencia con osteopenia, porque si muchos de ustedes ya se han realizado una densitometría ósea, van a encontrar osteoporosis en columna, osteopenia en la cadera, osteoporosis en el antebrazo, por dar un ejemplo, y obviamente no tienen por qué conocer estos términos y es por eso que les voy a dedicar este video para aclarar un poco el asunto. La osteoporosis en general es una enfermedad que produce descalcificación de los huesos. Osteo significa hueso, porosis, que está poroso, es un hueso que está poroso, y la osteoporosis es el resultado de que vivimos más tiempo. No es una enfermedad de moda, como dicen muchos de los médicos mayores, que es una enfermedad que está de moda y que muchos médicos lo niegan. Pues resulta que la osteoporosis es una enfermedad que es consecuencia de que estamos viviendo más. Acordémonos que hace unas décadas la expectativa de vida, es decir, la cantidad de años que tenía una persona al nacer, era de 50 años y anteriormente era de 40 y hace muchísimos años era de 30 años. Pues actualmente la expectativa de vida está alrededor de los 80 años de edad en países desarrollados. Y qué bueno que vivamos más, pero esto conlleva también la aparición de una serie de enfermedades degenerativas tipo cáncer, tipo artrosis, tipo osteoporosis. Y para hacer el diagnóstico de osteoporosis, que significa hueso poroso, como les estaba explicando, tenemos unas medidas especiales. Eso de hacer diagnóstico de osteoporosis o de osteopenia mirando una radiografía no tiene un valor científico real. La osteoporosis de por sí no es una enfermedad que sea importante, por decirlo de alguna manera. Eh, Me refiero a que es per se, por sí misma, una enfermedad que no te va a causar mayor daño hasta que ocurran las fracturas. Y es esta consecuencia directa, las fracturas, lo que le da importancia a esta enfermedad. Imagínense que una paciente ya mayor, esto se da en pacientes alrededor de los 70, 80 años de edad, pero podemos verlo en gente más joven, una fractura de cadera produce una mortalidad y una morbilidad, es decir, se muere o va a quedar con una incapacidad permanente en el 50% de los casos de las pacientes que tienen una fractura de cadera. Y es por ello tan importante prevenir en nuestras personas mayores que se caigan, y ya de eso vamos a hablar más adelante. Decide que la osteoporosis, este hueso poroso, no va a producir molestias. Es por eso que se le llama también la enfermedad silenciosa. Yo lo comparo mucho con un mueble laqueado, muy lindo por fuera y que de repente por dentro está apolillado y no lo vemos. Y son más las pacientes que te dicen, pero acá sale que yo tengo osteoporosis o que tengo osteopenia y a mí no me duele nada. Dichosa tú que no te duela nada, porque quiere decir que no tienes fracturas de por medio. La osteoporosis de por sí no te va a producir dolor, pero sí las consecuencias directas que son consecuencias de esta enfermedad. Estoy hablando de las fracturas, lo que produce dolor e incapacidad y muchas veces puede llevar a consecuencias muy serias. La osteopenia, en cambio, es un grado menor que la osteoporosis. Quiere decir que el hueso recién se está descalcificando, y en el caso de la osteoporosis, que sí damos tratamiento para
porque es una enfermedad para prevenir las fracturas. En el caso de la osteopenia esto es muy relativo. Hay médicos que no les gusta dar medicación o que no creen en la medicación preventiva. Yo sí creo en la medicación preventiva porque no me gusta llegar a que el paciente venga el siguiente año y me diga, doctora, el año pasado yo tenía osteopenia y no me dieron nada, me dijeron que camine, que tome más leche, que haga ejercicio, que tome sol. Y de repente este año con la nueva densitometría ósea tengo osteoporosis. Y a mí no me gusta que los pacientes se sientan incómodos de esa manera, entonces lo conversamos. Decimos que los tratamientos para osteoporosis no solamente están indicados para tratamiento, sino también para prevención. Es decir, se usan tanto en osteoporosis como en osteopenia. Y vamos a leer una densitometría ósea juntas de una manera práctica, de tal manera que podamos entender de lo que estoy hablando. Bien, esto es un informe de una densitometría ósea. La densitometría ósea, como su nombre lo indica, mide la densidad, por eso se llama densitometría, que es medida, y ósea, que significa hueso. Entonces, la densitometría ósea nos mide la densidad del hueso. Este es un examen bastante reciente que me lo conseguí y para que les sirva de modelo, es una paciente de 56 años de edad. A mí me gusta leer de esta manera porque, de paso que le explico al paciente, y bueno, como me dijo una paciente, no, doctora, no me garabatees la hoja, pero discúlpame, esa es la forma como a mí me gusta leer. Bien, empezamos entonces con los llamados ROI. ROI significa, por sus siglas en inglés, Regions of Interest o regiones de interés. Y en este caso nos interesa la columna lumbar, desde la primera a la cuarta lumbar. Nos interesa la cadera derecha, especialmente el cuello femoral. El cuello femoral es el área de la cadera que ahora les voy a explicar ya con detalle viendo la densitometría ósea. Tanto de la cadera derecha como la cadera izquierda. En este centro miden ambas caderas, lo cual me parece fabuloso porque nos da una idea mucho más exacta, pero muchos de los centros miden solamente la cadera del lado no dominante, lo cual es absolutamente válido también. Y medimos el antebrazo del radio, o sea, la parte del hueso del tercio proximal. ¿Y por qué el tercio proximal? Porque el tercio proximal es un tipo de hueso, es un hueso trabecular, es un hueso mucho más resistente y por eso nos interesa la información de este antebrazo que se encuentra en la tercera parte del antebrazo. El antebrazo generalmente se recomienda tomar del lado no dominante. En mi caso, que soy zurda, me van a tomar el examen del antebrazo derecho. Ok, acá la medida en área de cuánto estamos tomando en cada segmento. Y lo que interesa acá es la densitometría ósea en gramos de calcio por centímetro cuadrado de hueso. Y acá tenemos los valores que, bueno, generalmente nos sirven como referencia nada más, pero lo que nos va a dar el diagnóstico de la osteoporosis es el T-score. Este es el punto importante. El T-score significa las veces que esta lectura se aparta de lo normal. Si tenemos una línea basal, y acá tenemos el 0 significa absolutamente neutro, tenemos una lectura neutra y podemos tener un valor de +1, +2, +3 y así sucesivamente.
Mientras que en el lado negativo podemos tener un valor de menos 1.0, menos 2, menos 2.5, menos 3. Cada vez que una lectura se aparta del cero, se llama desviación estándar. Estándar, o ST para los amigos. Esta desviación estándar significa las veces que esa lectura se aparta de la línea basal, en este caso del cero. Y si encontramos que tiene una desviación estándar positiva, quiere decir que tiene más hueso de lo normal, que se está apartando tantas desviaciones estándar de la línea basal, mientras que para efectos de nuestra lectura de la osteoporosis o de la osteopenia, son las veces que se apartan en forma negativa. En forma negativa significa que ese hueso se ha perdido. Y lo normal es encontrarnos dentro de esta desviación estándar de 0 hasta menos 1.0. ¿De acuerdo? Mientras que la osteopenia es desde este valor de menos 1 hasta menos 2.5. Y esto lo recalco mucho porque de acuerdo a los estándares, las desviaciones estándar de menos 2.5 ya nos habla de osteoporosis. ¿De acuerdo? Entonces, las desviaciones estándar están referidas a una persona en su pico de masa ósea, es decir, en un hueso ideal donde el hueso está sanito, perfecto, el hueso está en sus mejores condiciones y cada desviación estándar quiere decir que el problema es más grave. Tengo pacientes que llegan pues con un menos 5, menos 6 de desviación estándar, ese huesito ya es una galleta. Pero estamos hablando en la mayoría de los casos donde el menos 2.5, este número mágico, nos va a dar el diagnóstico de la osteoporosis. Ok, veamos entonces estas regiones de interés o ROI por sus siglas en inglés y nos vamos a referir al T-score. T-score significa la medida de un hueso sano en sus mejores condiciones, mientras que el Z-score es referido a una persona de su misma edad, de su misma talla, de su mismo sexo, de su misma raza, que nos sirve principalmente para usar esas medidas como referencia en gente que es muy joven, por ejemplo, y no vamos a referirnos a una tabla que se refiere a mujeres postmenopáusicas, porque el T-score está basado en mujeres, inicialmente de raza caucásica, de raza blanca, postmenopáusicas, y no siempre vamos a hacer una densitometría ósea en estas condiciones, con un peso y una talla, y para eso existen tablas que ya están calibradas dentro del densitómetro óseo, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, el Z-score no lo vamos a utilizar a menos que se trate de un caso especial de una persona joven, por ejemplo, que usa corticoides, por ejemplo, que tiene artritis reumatoide y que queremos tener un estudio de sus huesos, pero todavía no ha llegado a la menopausia. Por ejemplo, en pacientes ya menopáusicas, pero que tienen una menopausia precoz. Menopausia precoz quiere decir que la regla se le retiró antes de los 40 años de edad. Entonces es importante hacer una densitometría ósea, pero mirando no solamente el T-score, sino también el Z-score, porque nos va a hablar de una paciente que sale de los criterios, y si queremos
ser mucho más específicos, mucho más exactos, entonces comparemos ambas medidas. Pero para efectos prácticos, estamos hablando de una mujer que ya ha pasado la menopausia, en este caso es una paciente de 56 años de edad. La menopausia promedio a nivel mundial es alrededor de los 50 años de edad y cada año vamos a perder un promedio de entre 5 a 6% de masa ósea conforme pase el tiempo después de la menopausia. Bien, les decía que la primera región de interés es la columna anteroposterior de la primera a la cuarta lumbar. En un principio se tomaba hasta la quinta lumbar, pero se vio que la quinta lumbar estaba muchas veces superpuesta con el primer segmento sacro, no tenías una lectura ideal, había mucha presencia de osteofitos que nos podía falsear la lectura, entonces preferimos tomar desde la primera lumbar hasta la cuarta lumbar. Y fíjense que esta paciente tiene un menos 4.5, o sea, está muy por encima del menos 2.5, estaba ubicada por acá. Tiene ya un problema de osteoporosis. Si quieres medirlo en grados, una osteoporosis mucho más avanzada de lo que podría corresponder a una persona de sus mismas características. Mientras que a nivel de la cadera tiene un diagnóstico de menos 2.9, es una lectura que sobrepasa el 2.5 que estábamos hablando. Eso es a nivel de la cadera derecha y a nivel de la cadera izquierda tiene un menos 2.8 que está muy por encima del 2.5 del que hablamos. Mientras que en el antebrazo tiene un menos 3.4 que lo ubicamos por acá más o menos. Es decir, tiene osteoporosis a todos los niveles. Y acá lo confirmamos con la lectura del diagnóstico final. Osteoporosis a nivel de la columna, osteoporosis a nivel de la cadera derecha, cadera izquierda y del antebrazo. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos también la tabla que les estaba mencionando, hasta menos 1.0 DS, que ya sabemos que es una desviación estándar, OST o DS, por sus siglas en inglés, Standard Deviation. La desviación estándar de menos 1 hasta menos 2.4, hablamos de baja masa ósea, en este caso osteopenia, y un valor igual o menor a menos 2.5 ya hablamos de osteoporosis. ¿Por qué se toman estos segmentos? Y esto es otra de las preguntas recurrentes de los pacientes. Me dicen, doctora, ¿quiere decir que solamente mi columna y mi cadera y mi antebrazo tienen osteoporosis? No, esta es una lectura que hacemos, las regiones de interés. ¿Por qué? Porque estos son los sitios en donde no hay superposición de los huesos. Por decirte, si yo te tomo una densitometría ósea de la rodilla, que sí es posible hacerla por supuesto, tenemos muchos huesos que van superponiéndose uno por encima de otro, lo mismo que la columna dorsal, tenemos las costillas que están superponiéndose una encima de otra, y eso no nos da una lectura de un hueso absolutamente solitario que nos pueda dar una lectura más real. Si tienes osteoporosis en estos segmentos, de hecho tienes osteoporosis en el resto de los segmentos, porque la pérdida de masa ósea se va a dar en todo el esqueleto. Ok, vayamos entonces al punto de la lectura, en este caso de la columna lumbar, primera lumbar, segunda lumbar, tercera lumbar, cuarta lumbar. Nuevamente nos vamos al escorte, que este es lo que nos interesa, y vamos a ver pues que tienen las desviaciones estándar que les había comentado y tiene ya entonces el diagnóstico de osteoporosis. Y fíjense en este cuadrito que es muy didáctico. La zona verde es la zona normal, llega hasta el menos 1.0. La zona amarilla es la zona de osteopenia, es decir, ya estamos en el menos 1.0 hasta el menos 2.5 que les había explicado anteriormente. Y aquí está la paciente en la zona roja, en plena zona de osteoporosis a los 56 años de edad.
a los 56 años de edad tiene una densidad mineral ósea que corresponde a esta desviación estándar y ese eres tú, esa es la paciente y estás ya en la zona roja, en la zona de osteoporosis. Vamos, bueno, esta es una lectura de columna también, con más detalle. Les decía que en la cadera nos interesa muchísimo esta zona del cuello femoral. ¿Y por qué nos interesa tanto esta lectura del cuello femoral? Porque si se dan cuenta, es este cuello que une la cabeza femoral con el resto del fémur, es donde se van a producir las fracturas. Y es por tanto tan importante tener la información de qué está pasando con este cuello femoral. Y fíjense que dentro de la lectura tenemos cuello, no nos referimos al cuello donde nos ponemos los collares, sino al cuello femoral. Ya tiene un score de menos 2.9, mientras que la cadera total ya tiene un score de menos 2.8. Y estas son otras regiones, la región trocantérica, la región trocantérica, el triángulo de Ward que se encuentra metido dentro del cuello femoral, que bueno, ya no vamos a entrar en detalle, eso será motivo de otra explicación. El FRAX, por si acaso para los que quieran leer, es un pronóstico de riesgo de fractura en los próximos 15 años. Es un método que lo pueden encontrar en internet y hacer la lectura. Bueno, pero déjenle ese trabajo a su reumatólogo. Pero básicamente el FRAX es el riesgo de fractura en los próximos 15 años de acuerdo a lo que vamos encontrando. Bueno, y fíjense que en esta paciente de 56 años de edad tenemos nuevamente la lectura del cuello femoral que se encuentra en rango de osteoporosis. ¿De acuerdo? Ahora, déjenme aclararles un asunto. Ustedes me dirán, ok, doctora, acá tengo osteoporosis, que es muy incipiente, que está muy cerca a la zona de osteopenia, mientras que a nivel de la columna lumbar estoy más abajo, estoy más caída. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de hueso. El hueso de la columna es un hueso de tipo trabecular. Esto que quiere decir que es, digamos, un poco más poroso, mientras que el hueso de la cadera es un hueso de tipo cortical. Y el hueso trabecular es 8 veces metabólicamente más activo que el hueso cortical. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a perder hueso más rápido a nivel de la columna que a nivel de la cadera. Y es por eso que no encontramos una lectura exacta respecto al nivel de osteoporosis, con respecto al nivel de la cadera y de la columna. No digamos exacta, digamos más bien no es una lectura similar porque estamos comparando dos tipos de huesos diferentes, el hueso trabecular y el hueso cortical. Y a nivel, bueno, de la cadera izquierda ya tenemos nuevamente el mismo gráfico que ya se los había mencionado en la cadera izquierda. Y vámonos con el último segmento de interés, que es el antebrazo. Fíjense entonces que lo que informamos es el tercio proximal. El tercio proximal es hueso no tan trabecular, o sea, no se pierde tan rápidamente como el antebrazo ultradistal. UD significa ultradistal. Y es aquí donde se producen las famosas fracturas de Coles. Las fracturas de Coles, C-O-L-L-E-S, las fracturas de Coles ocurren aquí en el antebrazo ultradistal porque es un hueso más frágil. Y es por eso que la lectura se aconseja más bien en tercio proximal. Pero déjenme decirle que esta fractura de Coles se da en aquellas mujeres posmenopáusicas principalmente que han dejado de menstruar recientemente y que de repente sufren una caída y apoyan la muñeca para defenderse. Es en esta zona
a ver cómo lo señalo. Es en esta zona de la muñeca que está más cerca de la mano donde se van a producir las fracturas de Colles, y la fractura de Colles ya nos da un indicio de que está empezando un proceso de descalcificación. Muy importante. Si usted ha tenido una fractura de Colles, pues hágase una densitometría ósea de tal manera que podamos investigar el resto. Y nuevamente nos vamos al antebrazo, en este caso, como les explicaba, el antebrazo izquierdo, y tenemos ya un score de menos 3.4 que nos habla de osteoporosis. Y fíjense dónde está el puntito rojo, ¿de acuerdo? Está en plena zona de osteoporosis y esa paciente amerita definitivamente un tratamiento. Ahora, los tratamientos, eso va a ser motivo de otra charla porque ya es un tema que realmente me apasiona y es uno de mis temas fuertes que he visto a lo largo de todos estos años, y les voy a preparar un video sobre los tratamientos que podemos ofrecer a este tipo de pacientes. No es cuestión de decirle, bueno señora, tiene osteoporosis, haga ejercicios, tome sus tabletas de calcio, tome leche o tome yogurt, tome sol, por supuesto, para la buena síntesis de vitamina D, pero actualmente disponemos de medicamentos que pueden no solamente detener el proceso de osteopenia o de osteoporosis, sino que además ayudan a ganar masa ósea. Y es muy satisfactorio ver la densitometría ósea de control al año, porque no se recomienda tomarlo antes de un año, no tiene ningún sentido, porque el metabolismo óseo no va a compensar en meses previos a un año. O sea, esas pacientes que se toman una densitometría ósea cada 3 meses, cada 4 meses, no le va a hacer daño, porque la densitometría ósea tiene una radiación mínima de 5 miliratts, es decir, que tendrías que tomarte 60 radiografías de pulmones para 60 densitometrías óseas para tener la misma radiación de una radiografía de pulmones. En buen castellano es un examen muy seguro que se realiza en 20 minutos, no duele en lo absoluto, pero nos da muchísima información. Decide que tomar una densitometría ósea a los 3, 6 meses antes del año no tiene mayor sentido, es una pérdida de tiempo y de dinero, porque la información que nos va a dar en un paciente que sí está recibiendo tratamiento no nos va a ser de gran ayuda. Sí nos puede servir en aquella paciente que viene con una densitometría ósea de hace 6 meses y que tiene osteoporosis y que le vamos a empezar un tratamiento. Entonces, en esos casos sí aconsejo hacer una densitometría ósea actualizada, porque durante esos 6 meses que no recibió tratamiento ha seguido perdiendo hueso. Entonces, esa es una forma más exacta de saber de cuál es el punto de partida en el cual estamos iniciando un tratamiento. Muy bien, que tengan un lindo día y ya nos vemos en un próximo video.